Bienvenidos a Hey Libros. En esta ocasión nos vamos a sumergir en Teoría y Práctica de la Educación, un libro de David E. Turner. Ajá. Prepárate para que este libro te haga volar la cabeza porque vamos a desmenuzar cómo funciona la educación desde las grandes decisiones políticas Sí, hasta las decisiones que tomamos cada uno de nosotros, ya sea como estudiantes o como profesionales. totalmente. Y bueno, pues nada sin más preámbulos. Vamos a empezar con Turner cuestionando los modelos educativos que ya existen. Ujú. Él dice que son demasiado simples Sí. y a la vez demasiado complicados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Sí, bueno, es una paradoja que él plantea en el libro y que tiene mucho sentido. Ajá. Porque por un lado, cuando tú quieres predecir el futuro de cada estudiante en un aula, Claro. es una tarea imposible, ¿no? Es que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y los modelos tradicionales a veces caen en esa trampa, ¿no? Ajá. De buscar una fórmula mágica para predecir el comportamiento individual. Claro. Y Turner nos dice, alto, ahí, la cosa no funciona así. Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones, Claro. basándonos en un montón de factores, Exacto. desde nuestra personalidad hasta las oportunidades que se nos presentan. Exacto. Por eso, Turner nos propone que en vez de intentar adivinar lo que va a hacer cada individuo, nos fijemos en las tendencias de grupos. Ajá. Y para eso, él introduce una herramienta que a mí me parece fascinante, que es la teoría de juegos. Teoría de juegos. Eso suena a algo para expertos en matemáticas, no para Sí. entender la educación. Suena muy complejo, Ajá. pero te sorprendería. Venga. Ilumíneme. Piensa en el juego piedra, papel o tijera. Vale. Para ganar tú no puedes ser predecible, ¿verdad? No, Si tú siempre eliges piedra, claro, tu oponente va a saber qué elegir para ganarte. totalmente. Entonces la clave está en Sí, bien predecible. en mezclar las estrategias. Mezclar las estrategias. Claro. Exactamente. Y eso mismo ocurre en la educación de estudiantes con antecedentes similares. Sí. Pueden tomar decisiones muy diferentes sobre su futuro. Claro. ¿Te acuerdas cuando tú tenías que elegir tu carrera? Ni me lo recuerdes. ¿Qué factores influyeron en tu decisión final? Pues un montón. Estaba ahí sopesando, mis miedos, expectativas, oportunidades, en fin, un montón de cosas. Estabas aplicando la teoría de juegos sin saberlo. Sin saberlo. Es Y verdad. buscando la mejor estrategia para tu futuro. Es verdad. Qué interesante. Y ahí está la genialidad de Turner, ¿no? Que nos muestra cómo conceptos complejos nos pueden ayudar a comprender nuestras propias vivencias. Totalmente. Y no solo eso, sino que también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la investigación educativa. ¿En qué sentido? Turner nos propone usar modelos, pero no como una réplica exacta de la realidad, sino como herramientas para entenderla. Vale. Él usa una analogía muy interesante que es la construcción de una catedral medieval. Una catedral. Sí. No me imagino a los albañiles medievales haciendo cálculos matemáticos complejos. No, claro que no, pero usaban modelos, aunque fueran simples, Yes. para comprender las fuerzas y tensiones de la estructura. Ajá. Esos modelos les permitían visualizar el resultado final y tomar decisiones informadas durante la construcción. Entiéndose que los modelos son como una especie de mapa o una guía para navegar por la complejidad de la educación. Sí, exacto. ¿Te gusta? Y aquí viene otro punto clave, la naturaleza caótica del aprendizaje. Caótica. Pero si se supone que en la escuela todo está estructurado, organizado. Sí, bueno, hasta cierto punto, pero el aprendizaje en sí mismo es un proceso complejo, Claro. impredecible, que no siempre se ajusta a nuestros planes. Ajá. Imagina, por ejemplo, un director de escuela que gestiona todo de forma autoritaria. Ajá. Ese estilo puede permear a toda la institución, desde la relación entre profesores Claro. hasta la forma en que los estudiantes interactúan entre sí. Es como una onda expansiva Exactamente. que afecta a todo el sistema. Y aquí surge una tensión. ¿Cuánto control es necesario en la educación? Ajá. ¿Cómo equilibramos la necesidad de estructura con la libertad que los estudiantes necesitan para explorar, para ser creativos? Es un tema complejo. Sí. Recuerdo una vez que iba en un avión y el pasajero de al lado estaba obsesionado con un libro de gestión empresarial Ajá. y estaba subrayando cada frase con un resaltador. Sí. Cada vez que lo hacía me daba un codazo sin darse cuenta. Era un poco desesperante. Claro, esa anécdota ilustra a la perfección cómo un estilo de gestión puede permear todo un entorno, ¿no? En este caso, el afán de control del pasajero Totalmente. se extendía a su comportamiento en el avión. Sí. Y en las escuelas, un exceso de control puede limitar el potencial creativo de los estudiantes. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio entre control y libertad en la educación? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón.
Y Turner nos ofrece algunas claves para empezar a responderla. Me encantaría escucharlas, pero creo que se nos acaba el tiempo por hoy. Así que tendremos que dejarlo para la próxima. Sí, pero antes de irnos te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Vale? Si, como dice Turner, el aprendizaje es caótico e impredecible, ¿qué implicaciones tiene esto para tu propia forma de aprender? Wow, qué buena pregunta. Pues nada, lo dejamos aquí. Perfecto. Y continuamos con esta fascinante inmersión en el mundo de teoría y práctica de la educación de David A. Turner en la próxima entrega de E-Libros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, una pregunta muy potente para reflexionar sobre nuestra propia experiencia, ¿no? Totalmente. Y hablando de experiencias, Turner también utiliza la teoría de juegos para analizar un tema que nos afecta a muchos, que es la elección de carrera. Wow, la verdad es que elegir una carrera puede ser Sí, una decisión bastante angustiosa. totalmente. Recuerdo sentirme abrumada por la cantidad de opciones y las posibles consecuencias de cada camino. Claro, en ese momento estamos evaluando riesgos y beneficios, Sí. igual que en un juego. Turner cuenta, por ejemplo, que él mismo estuvo en esa situación, Ajá. a dudar entre física e ingeniería, Sí. y al final optó por la ingeniería porque la percibía como una opción menos arriesgada. O sea que podríamos decir que aplicó la estrategia Minimax, Sin duda, ¿no? esa de minimizar las posibles pérdidas Exacto. cuando nos enfrentamos a un futuro incierto. Es una forma de protegernos ante lo desconocido. Claro, Y esa misma lógica se puede aplicar a muchas otras decisiones en la vida, ¿no? claro, desde elegir una inversión hasta decidir dónde vivir. Exacto. Es fascinante cómo la teoría de juegos nos puede ayudar a comprender nuestras propias decisiones y las de los demás. Totalmente. Y Turner no se queda ahí. También aplica esta herramienta para analizar un fenómeno complejo como es la fuga de cerebros. La fuga de cerebros, ese movimiento de profesionales que migran de países en desarrollo a países desarrollados, un tema que genera mucha controversia. Sí, y Turner nos invita a ir más allá de las soluciones simplistas, ¿no? Ahora, En lugar de intentar frenar la migración por completo, él propone analizar las motivaciones de quienes deciden emigrar claro. y buscar estrategias para crear entornos más atractivos en los países de origen. Es decir, que en lugar de construir muros hay que crear puentes. Exactamente. Puentes que permitan el intercambio de conocimiento y que a la vez ofrezcan oportunidades para que los profesionales puedan desarrollarse en sus propios países. Totalmente. Y para entender mejor la complejidad de la fuga de cerebros, Turner propone utilizar la teoría de juegos. ¿Cómo se aplica la teoría de juegos a la fuga de cerebros? Piensa en los profesores que deciden emigrar. Vale. Están evaluando las oportunidades que les ofrece cada país, salario, condiciones laborales, posibilidades de investigación. Ajá. Están jugando un juego donde buscan maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. O sea que si queremos que más profesores elijan quedarse en sus países, Claro. tenemos que crear las condiciones para que esa sea la mejor estrategia para ellos. Exacto, y eso implica un análisis profundo de las necesidades de los profesionales de las políticas migratorias y de las oportunidades que ofrece cada país. Es un desafío complejo, pero la teoría de juegos nos ofrece una herramienta poderosa para abordarlo. Sin duda. Y hablando de desafíos, Turner también critica la obsesión por encontrar una causa única para explicar los problemas educativos. Sí, esa búsqueda de la bala mágica que pueda resolver todos los problemas de un solo golpe, La varita mágica. la varita mágica. Sí. Pero la realidad es mucho más compleja. Mucho más compleja, la educación es un sistema con múltiples variables donde cada factor interactúa con los demás. Y por eso Turner nos invita a adoptar un enfoque más holístico, Sí. que tenga en cuenta la interacción de múltiples factores. Exacto, y ahí es donde entra en juego la investigación La multicéntrica, investigación multicéntrica. que se centra en comprender cómo los grupos se dividen entre diferentes opciones, Ajá. teniendo en cuenta la complejidad del sistema. Bien. Por ejemplo, en lugar de buscar una sola razón por la que algunos estudiantes abandonan la escuela, este enfoque exploraría las diversas razones que pueden influir en esa decisión. O sea que en lugar de buscar una respuesta única, buscamos un conjunto de respuestas Exacto. que reflejen la diversidad de experiencias de los estudiantes. Totalmente. Y Turner argumenta que este tipo de investigación puede proporcionar información mucho más valiosa para el desarrollo de políticas educativas. Porque nos permite diseñar soluciones más específicas y adaptadas a las necesidades de cada grupo. Correcto. Y no solo en la investigación, este enfoque multicéntrico también puede ser útil para entender la dinámica de las escuelas como sistemas complejos. ¿Te acuerdas de la anécdota del pasajero en el avión que subrayaba obsesivamente su libro? Sí. Esa imagen nos puede ayudar a entender cómo las dinámicas de poder se reproducen en las escuelas. Sí, la anécdota del avión nos muestra cómo un estilo de gestión puede afectar a todo un entorno. Ajá.
En las escuelas, un enfoque de comando y control puede generar una cultura de miedo e inhibir la creatividad. Y en cambio, un enfoque que fomente la colaboración y el diálogo puede generar un ambiente más propicio para el aprendizaje. Exactamente. Y aquí conectamos con otro concepto clave de Turner, la importancia de la zona de desarrollo próximo, o CPPD, desarrollada por el psicólogo Lev Vygotsky. Ese espacio entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de otros. Exacto. Un concepto que me parece fundamental para entender cómo aprendemos. Sí, pero Turner nos invita a ir más allá de la interpretación simplista de la CPD, como la simple diferencia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de un maestro. ¿Qué más hay detrás de este concepto? Turner destaca el papel crucial de la interacción social y la internalización de herramientas culturales en el aprendizaje. Ajá. No se trata solo de la ayuda directa de un experto, sino de la interacción con un entorno rico en estímulos y oportunidades. O sea que la CPD no se limita al aula, sino que abarca todas las experiencias que nos permiten aprender y crecer. Exactamente. Sí. Y Turner nos cuenta una anécdota personal que ilustra este punto a la perfección. Cuéntanos. Él relata cómo investigó un problema médico para un amigo recopilando y analizando información de diversas fuentes. Ajá. En este caso, la interacción con otras personas, la búsqueda de información y el uso de herramientas como Internet fueron claves para su aprendizaje. Es un ejemplo muy claro de cómo la CTPD se extiende más allá de la relación maestro-alumno. Totalmente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de crear entornos de aprendizaje que fomenten la interacción, la colaboración y el acceso a herramientas que permitan a los estudiantes construir su propio conocimiento. Un entorno donde la curiosidad sea el motor del aprendizaje Exactamente. y donde se valore el error como una oportunidad para aprender y mejorar. Un entorno donde cada estudiante pueda desarrollar su máximo potencial. Y donde se reconozca que el aprendizaje es un proceso continuo que no se limita a las aulas Claro. ni a los años de escolaridad. Un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida. Y que nos permite construir un futuro más justo, más equitativo y más sostenible. Y para construir ese futuro, Turner nos invita a cuestionar otro dogma de la investigación educativa, la búsqueda de una causa única para explicar fenómenos complejos. Esa idea de que hay un solo factor responsable del fracaso escolar, por ejemplo, o de la falta de motivación de los estudiantes. Exactamente. Turner llama esto un enfoque unicéntrico y propone, en cambio, un enfoque multicéntrico que reconozca la interacción de múltiples factores y la diversidad de respuestas individuales. Suena lógico si pensamos en el abandono escolar, por ejemplo. No hay una sola razón que explique por qué algunos estudiantes deciden dejar la escuela. Claro. Hay factores económicos, sociales, familiares, personales. Precisamente, un enfoque multicéntrico exploraría todas esas variables buscando patrones en las decisiones de los estudiantes, entendiendo cómo interactúan los diferentes factores. Y eso permitiría diseñar soluciones más integrales que aborden el problema desde diferentes ángulos. Exactamente. En lugar de soluciones universales que muchas veces no funcionan, tendríamos soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada contexto. ¿Y cómo se aplicaría este enfoque multicéntrico a la investigación educativa? ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer? En lugar de preguntar cuál es la causa del abandono escolar, podríamos preguntar qué combinación de factores lleva a un grupo específico de estudiantes a abandonar la escuela. O en lugar de buscar una única solución para mejorar la motivación, podríamos investigar qué estrategias funcionan mejor para diferentes tipos de estudiantes con diferentes necesidades e intereses. Es un cambio de perspectiva radical. En lugar de buscar una verdad única, buscamos múltiples verdades, múltiples explicaciones que reflejen la complejidad de la realidad. Exactamente. Y esa comprensión más profunda nos permite diseñar políticas educativas más efectivas y equitativas políticas que realmente respondan a las necesidades de cada comunidad. Es fascinante cómo Turner nos lleva a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la educación. Y no solo a nivel de investigación, también a nivel personal. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de aprender a ser más conscientes de los factores que influyen en nuestras decisiones. Recuerda lo que hablábamos sobre la elección de carrera. Sí. Turner nos muestra cómo la teoría de juegos puede ayudarnos a entender esa decisión, a ser más conscientes de los riesgos y beneficios que evaluamos incluso inconscientemente. Y también nos invita a pensar en la fuga de cerebros desde una perspectiva más amplia, no solo como un problema individual, sino como un fenómeno complejo que refleja las dinámicas globales de poder y oportunidad. Exactamente, y nos desafía a buscar soluciones que no se limiten a intentar frenar la migración, sino que creen condiciones más justas y equitativas para todos. En definitiva,
Teoría y práctica de la educación de David A. Turner es una invitación a repensar la educación desde sus cimientos, a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar nuevas formas de entender este mundo tan fascinante y complejo. Es un libro que nos invita a ser más críticos, más reflexivos, más conscientes del papel que juega la educación en nuestras vidas y en la construcción de un futuro mejor. Y con esa invitación a seguir aprendiendo y a construir un futuro más justo a través de la educación, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta profunda inversión en teoría y práctica de la educación. Hasta la próxima.